La luz de la baliza de reciclaje parpadeó perezosamente en la oscuridad del espacio, su rojo resplandor que se refleja en el rayado ventana del barco de salvamento clavo oxidado. El capitán Jack Thompson se frotó los ojos cansados. Y se inclinó hacia adelante con su desgastado silla del piloto, entrecerrando los ojos a lo lejos. Señal. La silla crujió bajo su movimiento. Todo en el clavo oxidado. Crujió. Era un barco que se mantenía unido por repuestos, determinación y SAMS. Trabajo de reparación creativo. Pete, ¿qué pasa? ¿Leyendo esa baliza? Jack gritó a su navegante, que estaba sentado rodeado de pantallas que muestran varias lecturas de sensores. La mayoría de ellos rescatados de 3 diferentes barcos. Pete, un hombre cuyo el rostro desgastado coincidía con el estado desgastado de su estación de trabajo, pulsó algunos comandos. En su consola. Señales de unas 6 horas. Capuchón viejo. No hay otros barcos de salvamento en el rango. Según el ping del registro. Él hizo una pausa, frunciendo el ceño ante una de sus exhibiciones. Pero hay algo más ahí fuera. Obteniendo algunas lecturas de energía extrañas de el campo de asteroides más allá de la baliza. ¿Raro cómo? Preguntó Jack, sintiéndose ya el familiar tic de curiosidad que lo había nombrado capitán de salvamento en el primer lugar. En su línea de trabajo, lo raro usualmente significaba valioso. Si tú sobrevivió lo suficiente para recogerlo. No lo sé, respondió Pete, dándole un golpe. Lado de una pantalla parpadeante. Los sensores están discutiendo entre sí. De nuevo. Sam necesita calibrarlos. De nuevo, como si la hubieran llamado por su nombre. Sam. La voz crepitó en el intercomunicador del barco. Escuché eso, Pete. Esos sensores son trabajando lo mejor que puedan, considerando. Son de 3 siglos diferentes. El mecánico del barco probablemente estaba en él. Sala de máquinas como de costumbre, manteniendo su sistema de transmisión improvisado en funcionamiento. Por pura fuerza de voluntad. Hablando de siglos, Ana intervino desde él. Bahía Médica un piso más abajo. Nos estamos quedando sin suministros básicos. Necesitamos que este salvamento valga algo o comeremos pasta de proteína reciclada. Para el próximo mes. Su médico. El oficial también era el oficial del barco. Intendente, haciendo un seguimiento de sus recursos menguantes con los mismos. Precisión que usaba para remendar sus heridas. Jack sonrió para sí mismo. La tripulación podía ser pequeña, pero eran el mejor tipo de personas, las que pueden. Convierte la basura en tesoros y problemas. En posibilidades. Había trabajado con tripulaciones más grandes en mejores barcos, pero ninguna. Nunca me había sentido tan bien como este equipo de 4 a bordo de su remendado buque. Trázanos un rumbo a través del campo de asteroides. Pete, Sam, ¿pueden darnos más poder a los escudos delanteros? Ellos van a recibir una paliza. Ahí está. Ya está en ello, Cap Sam. Respondió, desviando la energía del sistemas de bodega de carga. No es como si estuviéramos usando ellos ahora mismo. De todos modos. El clavo oxidado. Avanzó sigilosamente, con los motores zumbando. Melodía desigual que habría preocupado cualquiera que no conociera sus peculiaridades. ¿Cómo? Pasaron la baliza de reciclaje. La luz se hizo más tenue, dejándolos en él. Confines más oscuros del espacio, donde lo único. La iluminación provenía de estrellas distantes y el destello ocasional de luz. Superficies de asteroides. Obtener una mejor tasa. En esas señales de energía ahora. Pete. Reportado allí. Espera. Se ajustó. Algo en su consola. Cejas. Surcando. Cap. Necesitas ver esto. Jack se levantó de su silla y se trasladó a la estación de Pete. El sensor.
La pantalla mostró una firma energética, diferente a todo lo que había visto antes. Patrón pulsante que parecía cambiar entre diferentes frecuencias de una manera. Eso casi parecía deliberado. Anna, sube al puente, gritó Jack. El intercomunicador. Quiero que lo veas. También. Unos minutos después, llegó Anna. Su cabello oscuro recogido en un práctico moño. Nudo. Un bloc de datos en su mano. Ella tomó una mirada a las lecturas del sensor y dejar un silbido bajo. Eso no es natural. Esos patrones son demasiado regulares para ser aleatorio, pero demasiado complejo para ser típico. Emisiones de los barcos. Podría valer la pena. Fortuna, dijo Pete en voz baja, expresando lo que todos estaban pensando. O sea, podría haber problemas, añadió Sam. Intercomunicador. Muchos barcos desaparecen en campos de asteroides. A veces es él. Rocas. A veces es algo peor. Como para enfatizar el punto de Sam. El sistema de comunicación cobró vida. Con una advertencia automática de un vehículo que pasa. Buque mercante. Aviso a todos los buques en sector de red 7B. Lecturas de energía inusuales. Detectado. Acérquese con precaución. Repita. Se detectaron lecturas de energía inusuales. Acércate con precaución. Jack miró las caras de sus tripulaciones, leyendo la mezcla de preocupación y curiosidad que sintió reflejadas en sus propias entrañas. Eran salvamento. Trabajadores. Sí, pero también eran exploradores de corazón. Es lo que tenía. Los reunió a todos en este barco, persiguiendo los tesoros olvidados de espacio mientras las corporaciones más grandes persiguen ganancias más nuevas y brillantes. Ejecutar un análisis completo. Para todas las firmas, ordenó Jack. Si hay un barco ahí fuera. Los siguientes 20 minutos fueron tensos como se movieron con cuidado a través de la campo de asteroides. Sam mantuvo los motores, corriendo lo más silenciosamente posible mientras Pete los guió a través del camino más seguro. Ruta. Sus sensores pudieron encontrar. Anna monitoreó los sistemas de soporte vital, listo para detectar cualquier peligro biológico que podrían encontrar. Entonces lo vieron, ubicado entre dos asteroides masivos, parcialmente oculto por el polvo espacial y la sombra era un barco, pero llamarlo simplemente el barco se sentía mal de alguna manera. El diseño no se parecía a nada de lo que había en su vida. Base de datos. No hay una sección de motor clara. No. Puertos de armas visibles, ni siquiera estándar. Configuraciones de esclusas de aire. La superficie parecía brillar ligeramente, como si el propio metal estuviera luchando por mantente sólido. Eso es lo que empezó Pete. Entonces, se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Viejo. Anna terminó por él. Muy viejo. Observa cómo se ha formado el polvo espacial, acumulado en el casco. Esta cosa tiene estado aquí por mucho más tiempo que nuestro. Los sistemas de citas probablemente puedan manejarlo. Sam. Jack gritó. ¿Cuál es tu lectura sobre él? ¿Integridad estructural? Hubo una pausa, antes de que Sam respondiera más tiempo de lo habitual. Según estas lecturas, es perfecto. Demasiado perfecto. Un barco tan viejo debería mostrar algún signo de daño por meteorito, desgaste por radiación, algo. Pero todo él, composición, no se parece a nada que haya hecho antes. Visto, Cap, esto podría ser el tipo de hallazgo que nos prepara para la vida. Jack sintió el peso de la decisión presionando en él. Todo capitán de salvamento soñaba con un hallazgo como este. Tecnología antigua, orígenes misteriosos, potencialmente, valor incalculable. Pero en sus años con la experiencia, había aprendido que nada. Este bien llegó sin riesgos. Un pequeño. El asteroide pasó rodando más allá de su ventana gráfica.
proyectando momentáneamente sombras extrañas. A través del misterioso salón del barco. En ese breve juego de luz y oscuridad, Jack podría haber jurado que vio algo moverse. A lo largo de la superficie del buque. Estamos. Iba a comprobarlo, decidió. Por fin. Pero lo hacemos según el libro. Protocolos de cuarentena completos. Sam, quiero. Para que revises 3 veces todos nuestros acoplamientos. Equipo. Pete, quédate con esos sensores. Corriendo y avísame de cualquier cambio en esas lecturas de energía. Anna, prepara el enfermería para posible contaminación. Procedimientos. No tenemos idea de lo que ha pasado. Sentado aquí todo este tiempo. Como la tripulación reconoció sus órdenes. Jack mantuvo sus ojos fijos en el antiguo barco. Había algo en ello que le atraía. Instintos, una advertencia que no podía entender. Poner en palabras. Pero esa era la naturaleza de su trabajo, equilibrando el riesgo frente a recompensa. Curiosidad contra precaución. Un clavo oxidado se acercó al objeto abandonado. Buque, sus sistemas desparejados zumbando. Contención. Ninguno de ellos podría haber. Se supo entonces que no eran solo. Acercándose a un barco abandonado. Estaban a punto de despertar algo que había sido. Esperando en la oscuridad entre él. Estrellas, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la galaxia. Detrás de ellos, la luz de la baliza de reciclaje continuó encendida. Parpadeo. Un solitario ojo rojo observando mientras el barco de salvamento y su tripulación se aventuraron. Más profundo en lo desconocido, persiguiéndolo. Promesa de riquezas, pero en cambio encontrar el comienzo de un horror que había dormido. Durante incontables milenios, soñando con él. Día despertaría una vez más. El procedimiento de acoplamiento se realizó 3 veces. Más largo de lo habitual. Sam insistió en comprobando cada sello 2 veces mientras Pete siguieron ajustando su posición, luchando contra polos magnéticos extraños que parecía emanar de lo antiguo buque. Cuando finalmente oyeron el satisfactorio sonido de una conexión segura. Nadie celebró. Lecturas de la atmósfera. Están estables, dijo Anna, frunciendo el ceño. Escáner de mano. Ella se paró junto al esclusa de aire con Jack y Sam. Los 3. Ellos llevaban rayados trajes ambientales bien mantenidos. Pero hay algo extraño en él. Composición. Es transpirable, pero son oligoelementos que nunca había visto antes. Que se queden los trajes puestos, ordenó Jack, comprobando su medidor de oxígeno para el tercero tiempo. Pete, tienes guardia en el puente. Cualquier cambio en esas lecturas de energía, cualquier. A todos, llámenos de inmediato. Copiar. Eso. La voz de Pete crujió. Sus comunicadores de casco. Y ser. Cuidado ahí dentro. Algo sobre esto. La nave me da la CRE. La esclusa de aire. Fueron en bicicleta y entraron en el desuso buque. Las luces de su traje cortaron la oscuridad, revelando pasillos que parecía absorber la luz en lugar de reflejarlo. Las paredes tenían un aspecto inusual. Textura, no del todo metal, no del todo piedra, con patrones tenues que han sido caminos de circuito o podrían haber sido algo completamente diferente. Mira, esto, susurró ese, corriendo con un guante. Mano a lo largo de una pared. El material es cálido. Un barco tan viejo debería estar helado. Frío. Sacó sus herramientas, preparándose para tomar una muestra, pero Jack la detuvo con una mano suave sobre ella. Brazo. Aún no hay muestras. Necesitamos encontrar el puente o la ingeniería primero. Consiga mejor idea de lo que estamos tratando. No dijo que eran todos. Pensando que tocar cualquier cosa en el barco podría ser peligroso.
Se movieron. Más adentro del barco, sus botas. Sin hacer ningún ruido contra el suelo. A pesar de sus pasos pesados, Anna mantuvo su escáner en funcionamiento, vigilando cualquier amenazas biológicas o radiológicas. Sam documentó todo con sus trajes. Cámara, murmurando para sí misma sobre imposibilidades tecnológicas. Los pasillos no seguían ningún estándar. Diseño de chip. Se curvaron y ramificaron en formas que parecían definir lo normal. Geometría espacial. Más de una vez, Jack tuvieron que consultar su ruta de navegación digital. Rastro para confirmar que no estaban caminando en círculos. La capitana Anna gritó suavemente. Su luz se fijó en algo que estaba más adelante. Tú. Necesito ver esto. El pasillo se abrió. En una vasta cámara que les gusta. No pudieron iluminar completamente, pero lo que ellos pudo ver que los hizo detenerse en su pistas. Las formaciones cristalinas crecieron a partir del suelo al techo, cada uno pulsando con una tenue luz azul verdosa. Los cristales no eran aleatorios. Habían formado patrones, redes, como enormes placas de circuitos, hecho de gemas vivas. Esto es imposible, susurró Sam. La mente del ingeniero lucha por procesar lo que estaba viendo. Estas formaciones están creciendo a través del barco. Sistemas. No, son parte del barco. Sistemas. Observa cómo se conectan a la paneles de pared. Anna se acercó a uno de los cristales que lleva su escáner. Estas lecturas de energía son similares a patrones neuronales, como los de un cerebro. Actividad eléctrica, pero a un nivel masivo. Escala. Jack sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral a pesar de la temperatura de sus trajes. Control. ¿Estás diciendo que estos cristales? ¿Estás pensando? No exactamente, respondió Anna. Todavía estoy estudiando sus lecturas. Más bien, están recordando, almacenando información. Tal vez, o procesándolo. Nunca he visto algo así. Siguieron formaciones cristalinas, que parecían crecer, más numerosos y complejos a medida que avanzaban. Más adentro del barco, los patrones de la luz que fluía a través de ellos se hizo más activa, como si respondiera a su presencia. Tiene que haber una central, sala de control o sala de máquinas donde se encuentran. Todos se conectan. Sam dijo que la energía, las lecturas son más fuertes de esta manera. La cámara que finalmente encontraron podría tener sido uno o ambos. El cristalino. Los crecimientos aquí se habían formado como si estaciones de trabajo, pantallas e interfaces, todos pulsando con esa misma luz interior. En el centro de la habitación, un enorme columna de cristales entrelazados alcanzados del suelo al techo. Su resplandor, notablemente más brillante que los demás. Esta tecnología, dijo Sam, moviéndose hacia lo que parecía ser un panel de control. No es solo viejo. Es como mirando la magia. Estos cristales no son solo conductores o procesadores. Son ambos y quizás algo más. Esto podría revolucionar todo lo que conocemos. Sobre los viajes espaciales, advirtió Sam Jack. Pero ella ya estaba alcanzando el panel de cristal. Tengo cuidado, Cap. Solo necesito entender cómo funcionan estos. Las interfaces funcionan. Si pudiéramos entender los principios básicos. Sus guantes. Los dedos tocaron la superficie de la cristal. El efecto fue inmediato y aterrador. Toda la habitación ardía con luz repentina. Cada formación cristalina, pulsando en el fregadero. El barco que los rodea parecía estremecerse y comenzó un zumbido bajo, construyendo desde algún lugar profundo dentro de su estructura. Pete Jack gritó en su calma. Informe de estado. La estática le respondió. Durante varios segundos antes de que la voz de Pete se abrió paso tenso y preocupado.
Gorra. Algo está pasando. La energía. Las lecturas simplemente se dispararon. Y. Y estoy obteniendo lecturas extrañas de nuestro propios sistemas. Como algo que no sé. Lo sé. Como si algo los estuviera mirando. Todos regresen a la esclusa de aire ahora, dijo Jack. Ordenó. Pero incluso mientras hablaba, pudo ver los cambios que ocurren a su alrededor. Las formaciones cristalinas estaban creciendo. Extender nuevas ramas con imposibles velocidad. La luz dentro de ellos había tomado de un tono rojizo. Corrieron, siguiendo su rastro digital a través del pasillos tortuosos. Pero el barco alrededor. Ellos se estaban transformando. Las paredes parecían para flexionar y cambiar, y nuevo cristal. Los crecimientos estallan a través de las superficies como espinas brillantes. El barco, Anna jadeó mientras corrieron. No es solo un barco. Es un prototipo, una prueba de algún tipo. Cristales, la extraña arquitectura. Alguien estaba intentando crear un híbrido. Fusión de lo orgánico y lo mecánico. Tecnología. Menos análisis, más ejecución. Sam gritó. Tenía su ingeniería. Saca la tableta mientras se mueven frenéticamente. Tratando de entender la lectura que estaba haciendo. Conseguir. Sea lo que sea esta cosa. No es solo despertar. Es adaptarse. Aprendiendo de nosotros. Llegaron a la esclusa de aire justo cuando la voz de Pete crepitó. A través de sus comunicadores nuevamente. Capitán, los sistemas están actuando de forma extraña. Algo está pasando. Tratando de interactuar con el clavo oxidado. A través de las abrazaderas de acoplamiento. No puedo cerrar. Lo sacó. Jack golpeó su mano en él. Controles de la esclusa de aire. Pero no pasó nada. El panel de interfaz estaba oscuro y cuando miró más de cerca y pudo ver algo delgado. Líneas de crecimiento cristalino ya extendiéndose por su superficie. Sam, consigue. Esta puerta está abierta. Anna, ¿qué más puedes hacer? Cuéntanos algo de esos cristales de allí. Están formando redes. Redes complejas. Como un sistema nervioso en crecimiento. A través de ambos barcos. La voz de Anna tembló. Un poco. Capitán, creo que acabamos de despertar. Algo que ha estado inactivo durante un tiempo. Mucho tiempo, y no creo. Planea volver a dormir. Trabajó frenéticamente en el panel de la esclusa de aire. Extracción de herramientas y anulación de emergencia. Circuitos, pero con cada intento ella. Hechos, los crecimientos cristalinos parecían responder, adaptándose a sus esfuerzos. Aprendiendo de ellos. A través de la esclusa de aire. Ventana, pudieron ver cambios similares. Comenzando a afianzarse en su propia barco. Líneas brillantes de cristal eran extendiéndose a través de los clavos oxidados. Pasillos, fusionándose con sus sistemas. Transformándola tal como lo habían hecho. Transformaron esta antigua embarcación. Ellos. Había venido en busca de rescate para un afortunado descubrimiento que podría hacerlos ricos. En cambio, habían despertado algo que desafiaba. Explicación. Un horror tecnológico que había dormido en el vacío durante incontables siglos, esperando que alguien lo encuentre, para proporcionarle nueva información, nueva tecnología para absorber y adaptar. Y ahora, estaba despierto y tenía hambre de más. Los cristales se acercaron sigilosamente, sus luz pulsando como un latido de corazón. Las manos se movieron más rápido sobre la esclusa de aire. Controles, sudor latiendo dentro de ella. Casco a pesar de que los trajes se enfrían. Sistemas. Creo que lo tengo, dijo. Gritó, arrancando un manojo de cables. Y cruzarlos. La puerta de la esclusa de aire. Cerrada y luego deslizándose para abrirse. Sonido chirriante. Pete, vamos a entrar. Caliente. Jack llamó a través de la calma mientras se apresuraron a pasar.
Prepárense para desprenderse de esta cosa. Respondió Static. Las formaciones de cristal se habían extendido a través de sus sistemas de comunicación, distorsionándolo todo. A través del óxido. Las ventanas de las uñas permitían ver crecimientos brillantes que se extienden como luminosos venas a través del casco de su barco. Llegó al puente para encontrar a Pete, trabajando frenéticamente en su consola. Los gritos a su alrededor parpadeaban con símbolos y patrones extraños que se movió más rápido de lo que el ojo podía. Sigue. Nada responde bien. Dijo, sin levantar la vista. Es como el barco. Está pensando por sí mismo, pero no en cualquier. De la manera que lo entiendo. Anna corrió hacia ella. Estación médica, mostrando diagnóstico. Pantallas. Las estructuras cristalinas son integrándose con nuestros sistemas de barco a un nivel molecular. No son solo. Al conectarse a nuestra tecnología, están transformándolo en otra cosa. Sam, ¿puedes apagar los motores? Jack preguntó, dejándose caer en el asiento del capitán. Silla. El familiar fieltro de cuero desgastado. Diferente ahora. Más duro, más frío. Desbloqueado. Sal, respondió Sam, con los dedos volando. Sobre su consola de ingeniería. Espera, estoy obteniendo algo. Flujos de datos. Antiguo. Los de lo más profundo de la memoria de ese barco. Bancos. Están inundando nuestra. Sistemas. Ella se quedó mirando el desplazamiento. Información, su rostro pálido. Capitán. Este barco fue un experimento. Algunos. La civilización antigua intentó crear una buque que podría evolucionar, adaptarse a cualquier situación, pero funcionó demasiado bien. La cubierta bajo sus pies se estremeció. A través de la ventana principal, observaron con horror mientras secciones de su casco comenzó a ondularse y cambiar. El metal. Parecía que la cosa misma estaba cobrando vida, formando nuevos patrones y estructuras que nunca habían visto antes. El original. Tripulación, continuó Sam, leyendo los datos lo más rápido que pudo. Ellos intentaron apagarlo cuando se dieron cuenta. Ya no podían controlarlo. Ponerlo en un estado latente y lo abandonó, esperando que nadie lo volviera a hacer jamás. Lo encontramos. Y lo acabamos de despertar. Un nuevo. El sonido llenó la nave. Un agudo. Vino que les hacía doler los dientes. Las formaciones cristalinas habían alcanzado el puente, extendiéndose a través de las paredes y techo con patrones geométricos complejos. Cada pulso de luz ahora parecía intencionado, coordinado. No es solo tomando el control del barco, dijo Anna, mirando fijamente. En sus lecturas médicas. Es aprendizaje. De él. Cada sistema que absorbe enseña. Es algo nuevo. Nuestros recicladores, los motores, nuestras computadoras, los están usando como plantillas para evolucionar aún más. La consola de navegación de Pete se iluminó de repente. Con advertencias. Tenemos compañía. El barco de patrulla militar acaba de abandonar el país. FTL en el borde del campo de asteroides. Debieron haber recogido nuestra angustia. Faro. Tenemos que advertirles, dijo Jack. Dijo, mientras alcanzaba los controles de comunicación. Pero antes de que pudiera activarlos, la pantalla del puente se oscureció. Cuando volvieron y mostraron lo mismo. Símbolos cambiantes que habían visto en él. Barco antiguo. El saludo del barco patrulla. Llegó distorsionado, pero comprensible. Buque de salvamento, Rusty. Clavo. Aquí UF Sentinel. Estamos leyendo firmas de energía inusuales de tu ubicación. ¿Necesitas ayuda? Antes de que alguien pudiera responder. El sistema de comunicación de su barco se activa por sí solo. Lo que salió de
Los hablantes no hablaban ningún idioma humano. Fue una serie de pulsos y tonos que les hizo dar vueltas la cabeza. No, 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 dijo Sam. Susurró, observando sus lecturas. No solo responderles. Escaneándolos. Sus armas, sus escudos, su motor FTL. Quiere su tecnología. Los motores de Rusty Nails. Rugió a la vida. Pero el sonido era incorrecto. Orgánico, casi hambriento. Sintieron la giro del barco, orientándose hacia él. Patrullera. Los cristales pulsaban. Más rápido, más brillante, extendiéndose por todos lados. Superficie. Ahora tenemos que detenerlo, dijo Jack. Dijo, tratando de anular el timón. Controles si llega a sus manos. Tecnología militar. Demasiado tarde, Pete. Gritó. Nos estamos moviendo. Su nave aceleró hacia el buque patrullero, pero el movimiento se sentía extraño y ajeno. El casco se onduló y se flexionó, los cristales creciendo y extendiéndose por su superficie, como escamas brillantes. A través desde la ventana, podían ver el barco. Forma familiar cambiando, volviéndose. Algo que pertenecía a las pesadillas. En lugar del espacio. La nave patrullera. El capitán debió sentir el peligro. Comenzaron a girar, cargando sus armas, pero no entendían qué. Se enfrentaban. Ninguno de ellos lo hizo. El primer disparo del láser del barco patrulla. Las baterías impactaron su casco y fue absorbido. Los cristales brillaron brillantemente, y brotó un nuevo crecimiento. Desde el punto de impacto, incorporando la energía de las armas en su estructura. No se trata solo de aprender de la tecnología, dijo Anna, con su voz llena. Con horror. Está evolucionando en respuesta a las amenazas. Todo intento de destruirlo lo hace más fuerte. Ellos observaron, indefensos, mientras su barco transformado cerró la distancia con la patrulla. Buque. La tripulación militar intentó todo. Pulsos electromagnéticos. Torpedos de plasma, incluso intentando huir a velocidades FTL. Pero lo que había sido una vez el clavo oxidado ya había adaptado a su tecnología, se apoderó de ella. Fácilmente. Zarcillos de cristal, ahora masivo y brillante con energía robada. Se extendieron desde su casco. Ellos, envuelto alrededor del barco patrulla como tentáculos luminosos. El ejército. El casco del barco comenzó a cambiar de color. Nuevo. Crecimientos de cristales que se extienden a través de su superficie. Su tripulación, dijo Jack. De repente. Tenemos que ayudar a su tripulación. Intentó nuevamente acceder a cualquier trabajo. Controles, pero el puente se había convertido. Algo completamente distinto. Las paredes. Pulsaba con luz, y la cubierta debajo. Sus pies se sentían suaves, casi orgánicos. A través de sus comunicaciones distorsionadas, podían oír a las tripulaciones del barco patrulla, gritando mientras su propia embarcación comenzaba a transformar. Militar de última generación. La tecnología estaba siendo absorbida y adaptado, creando la criatura híbrida que controló ambas naves aún más fuerte. Registros, dijo Sam de repente, todavía leyendo. A través de los datos antiguos. El original. Creadores, encontraron una manera de callarlo. Abajo una vez. Si tan solo pudiera entender estos símbolos, pero incluso mientras trabajaba, podían sentir que su barco cambiaba. A su alrededor, convirtiéndose en algo que tenía. Nunca antes había existido en la galaxia. Las paredes respiraban, los cristales cantaban y, en algún lugar de las profundidades de la fusión, vasos y una inteligencia más antigua que la civilización humana estaba despertando plenamente, listo para continuar la evolución que había sido interrumpido hace tanto tiempo. Ya no era un equipo de salvamento. Tenían
Ser testigos del nacimiento de algo aterrador, un tecnológico horror que se hacía más fuerte con cada pieza de tecnología que absorbió. Y tenía hambre de más. El transformado. El barco patrulla se desintegró y sus componentes, reorganizándose en algo nuevo. ¿Cómo? La tripulación observó con horror e impotencia. Su propio buque de salvamento familiar completó su metamorfosis en algo que ya no obedecía a las leyes normales de la física o viajes espaciales. Habían querido encontrar algo valioso. Salvamento. En cambio, se habían convertido en parte de algo que pronto haría él. Toda la galaxia es su terreno de caza. Él, cosa que una vez habían sido dos cosas separadas. Naves colgadas en el espacio como un retorcido pesadilla. Su salón ondulaba con patrones de cristal y metal vivo, pulsando con energía robada. Dentro de lo que quedó del puente la tripulación del un clavo oxidado observaba como su familiar. Controles transformados en biológicos. Interfaces que brillaban con un interior. Luz. La tripulación militar, dijo Jack, su voz hueca dentro de su casco. ¿Podemos escanear en busca de supervivientes? Ana revisó sus sensores médicos ahora. Medio cubierto de crecimiento de cristales. Ningún humano. Señales de vida en lo que queda de su nave. Pero hay algo más. El cristal. Redes, sus patrones de almacenamiento, energía. Firmas que se parecen casi a... Me gusta. ¿Qué? Preguntó Pete, sin estar seguro de querer. Sé la respuesta. Como copia neuronal. Patrones, susurró Anna. No solo. Toma su tecnología. Escaneó su mentes. Almacenaron su conocimiento. Es. Aprendiendo cómo pensaban. Cómo. Peleó. Sam no se había movido de ella. Estación de ingeniería, todavía excavando. A través de la transmisión de datos antiguos. A través de su pantalla. Su rostro estaba iluminado por los cristales pulsantes que casi tenían. Cubrió completamente el techo. Según estos registros, el original. Los creadores estaban intentando hacer un barco que podría repararse a sí mismo, adaptarse a cualquier daño. Pero usaron algún tipo de cristal vivo como componente base. Comenzaron a evolucionar más allá de su control, desarrollando su propia inteligencia. El barco se estremeció a su alrededor y nuevas. Los crecimientos estallaron en las paredes. Las formaciones cristalinas estaban cambiando de color, pasando de su color azul verdoso original a un rojo intenso y hambriento. A través de las ventanas, podían ver todo su reconstruyéndose, incorporándose. Piezas del buque militar en su estructura. Mira, Pete señaló su pantalla de navegación. Una de las pocas. Las pantallas aún muestran lecturas normales. Ese barco patrulla debe haber enviado un señal de socorro. Hay 3 más. Buques militares que llegan rápidamente. Pesados. Cruceros por su aspecto. Tenemos que adviértales, dijo Jack, mientras buscaba lo que quedó fuera de los controles de comunicación. El panel se retorció bajo su toque, tratando de interactuar directamente con él. Traje. Tiró de su mano hacia atrás. Ellos. No sé en qué se están metiendo. Pero el barco tenía otros planes. El cristal. Las redes pulsaron más rápido y sus motores, ahora un híbrido de mecánicos y componentes orgánicos, cobraron vida. Podía sentir la inteligencia controlando. El barco centra su atención en él. Barcos que se acercan. Como un depredador. Avistando presas. Esos cruceros, dijo Sam. Su voz temblaba. Están corriendo. Última tecnología militar. Unidades cuánticas. Armas de plasma. Orientación asistida por IA. Sistemas. Si esta cosa se apodera de eso. Tecnología. Apareció el primer crucero. En el borde del campo de asteroides. Armas ya cargadas. Era un impresionante vista, casi 1 kilómetro largo,
repleto de puertos de armas y sensores. Matrices. Los otros dos cruceros emergieron. Desde FTL detrás de él, formando una batalla. Triángulo. La respuesta de su barco fue inmediato. Todo el agujero se movió. Las formaciones cristalinas se realinean. En nuevos patrones. La energía comenzó a acumularse. De maneras que sus instrumentos ni siquiera podían. Medida. Están disparando. Pete gritó mientras. Los cruceros lanzaron su primera salva. Los ataques que habrían vaporizado. Cualquier embarcación normal simplemente hizo su barco más fuerte. Cada explosión de energía era absorbido por las redes cristalinas. Analizados y reutilizados. Los vivos. El metal de su casco se onduló y se desprendió. Nuevos crecimientos. Cada uno una mejora en las armas que acababan de apuntarles. No se trata solo de adaptarse, dijo Anna, mirando sus lecturas. Está evolucionando. En tiempo real, usando sus ataques para comprender su tecnología. Cada vez, si disparan, se vuelve más fuerte. El barco avanzó a toda velocidad, moviéndose de maneras que debería haber sido imposible. Cristal, tentáculos, ahora enormes y brillantes con energía robada, extendida a través del espacio. El crucero líder intentó levantar su escudos, pero los crecimientos cristalinos simplemente los atravesé como si fueran. Existía en múltiples dimensiones a la vez. El diseño original, dijo Sam, todavía leyendo frenéticamente los antiguos datos. Se suponía que sería capaz de adaptarse a cualquier entorno, a cualquier amenaza, pero desarrolló su propio impulso para evolucionar, consumir nueva tecnología y mejorarse. Por eso lo cerraron. Abajo. Nunca dejaría de crecer. Nunca. Dejar de consumir. Observaron con horror. Mientras su barco comenzaba a absorber la tapa. Crucero. El enorme buque militar. El casco empezó a cambiar de color. Cristal. Formaciones que se extienden por su superficie. Como una infección brillante. Su tripulación intentó abandonar el barco, pero las cápsulas de escape quedaron atrapados en redes cristalinas que los jaló hacia adentro. Los otros dos. Los cruceros intentaron retirarse, pero el barco transformado ya se había adaptado a su tecnología de motores. Los atrapó fácilmente. Zarcillos de cristal que se envuelven alrededor. Sus cascos. Las armas que disparaban eran inútil. Cada explosión fue analizada, comprendido y mejorado dentro segundos. Toda la galaxia, Pete, susurró. Nada podría detener esto. Cosa. Consumiría todos los barcos. Cada estación, cada pieza de tecnología. Lo encuentra y simplemente sigue obteniendo. Más fuerte. Dentro de su puente, él. La transformación estaba casi completa. Las paredes se habían vuelto completamente orgánicas y pulsantes. Con patrones neuronales robados de varias naves. Sus paneles de control se fusionaron en interfaces de cristal que se acercó a ellos, tratando de conectar directamente con sus trajes, sus mentes. Espera, dijo Anna de repente, mirando un patrón en el cristal. Arboleda. Estas formaciones no son simplemente al azar. Están siguiendo reglas. Patrones. La programación original es todavía allí, enterrado bajo todo él. Evolución. Sam, gritó Jack. Formación de ideas. Dijiste que estaba diseñado para adaptarse a cualquier amenaza, ¿verdad? Protegerse y hacerse más fuerte. Sí, pero los ojos de Sam se abrieron cuando comprendió. La programación base. Todavía lo estoy intentando. Seguir sus directivas originales, incluso, aunque ha evolucionado mucho más allá de ellos. Sonó una nueva alarma. Había más barcos. Acercándose. Una flota entera esta vez. Atraídos por las llamadas de socorro de los cruceros, pero traían incluso
Tecnología más potente, más recursos. Para que el horror lo consuma y se adapte a él. La tripulación del Rusty Nail observó. Entre sí, se está formando un plan desesperado. Estaban atrapados dentro de un sistema tecnológico. Pesadilla, viéndola consumir militares. Naves como un virus que consume células. Pero, cada virus tenía su debilidad. El programa tenía sus reglas básicas. Quería encontrar un salvamento valioso para hacer su fortuna en las profundidades del espacio. En cambio, habían despertado algo que amenazaba a toda la galaxia. Ahora, mientras su barco se preparaba para atacar una flota que se acerca con armas evolucionadas, de todo lo que ya había consumido, se dieron cuenta de que podrían ser los únicos, los que podrían detenerlo, porque ellos entendí algo crucial. El horror, consumiendo la tecnología de la galaxia comenzó como un programa simple con simples reglas, y en algún lugar, enterrado debajo, capas de evolución y adaptación. Esas reglas todavía estaban vigentes. Solo tuve que descubrir cómo usarlos, antes de que toda la galaxia se convirtiera en parte de esta pesadilla viviente de cristal y metal a su alrededor. Su transformado. La nave palpitaba con una luz hambrienta, ansiosa por consumir la flota que se aproxima y crecer. Aún más fuerte. El tiempo se acababa. No, solo para ellos, sino para todos. Civilización tecnológica en la galaxia. La flota que se acercaba llenaba sus pantallas de visualización con puntos de luz. 20 barcos al menos, desde rápidos. Desde buques de ataque hasta cruceros de batalla pesados. En circunstancias normales, habría sido así. Ha habido suficiente potencia de fuego para destruir un pequeño luna. Pero estos no eran normales circunstancias, y no se enfrentaban a una enemigo normal. Necesitamos actuar rápido, Jack, dijo, observando el pulso del crecimiento de los cristales. Con hambrienta anticipación. Anna, ¿qué? Exactamente que te diste cuenta de eso. ¿Patrones neuronales? Los dedos de Anna volaron. A través de su consola parcialmente cristalina. La nave absorbe y se adapta a las amenazas. ¿Verdad? Pero no se trata solo de tomar tecnología. Está tomando información. Conocimiento. Cuando absorbió la patrulla, la tripulación del barco, les quitó sus neuronas. Patrones, sus recuerdos. Y eso importa porque Pete preguntó tratando de realizar un seguimiento de la aproximación de la flota. Sus pantallas de navegación distorsionadas porque sigue funcionando en su estado original. Programación. Sam intervino finalmente. Entender que la directiva central era proteger y adaptarse. Por eso absorbe. Miembros de la tripulación también. Está tratando de entender cómo proteger mejor lo orgánico. Vida. Una risa amarga escapó de la boca de Jack. Garganta. Proteger. Acaba de matar aún toda la tripulación del crucero. No, dijo Anna. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. No los mató, los absorbió. Sus patrones todavía están en el cristal. Matriz. Está tratando de preservarlos en su propia forma retorcida. El original. La programación está luchando con su evolución. Impulso a consumir y crecer. El barco se cerró a su alrededor mientras se preparaba para enganchar a la flota. A través de las ventanas, podían ver cómo su casco brotaba nuevo. Armas. Cada una evolucionó a partir de la tecnología que ya habían consumido. Las redes de cristal pulsaban más rápido, hambrientas, para que más patrones se absorban y adapten. Sam Jack dijo, formándose una idea. ¿Podríamos usar eso? Forzarlo a entrar en un conflicto entre sus directivas. Sams. Los dedos bailaron sobre su ingeniería. Estación, sacando a la luz más de lo antiguo. Datos. Quizás la programación base sea todavía allí, enterrado bajo todo él. Evolución. Si pudiéramos desencadenar ambos directivas a la vez,
la necesidad de proteger. La vida orgánica y el impulso de consumir. Tecnología, necesitaríamos hacerla ver. La vida orgánica como una amenaza para sí misma, Pete. Dijo. Pero también algo que necesita. Proteger. Eso es todo, exclamó Anna. Nosotros. Puede introducir un virus, no una computadora. Virus, sino uno biológico. Algo. Eso le haría ver la vida orgánica como una amenaza y al mismo tiempo algo que preservar. La flota se acercaba. Las armas de mierda estaban casi listas, cada una. Una destrucción prometedora a gran escala. Nunca habían visto antes. Habían minutos, tal vez menos. Puedo ayudar a crear. Eso es, continuó Anna, mientras ya se levantaba. Archivos médicos en su sistema. El barco ha absorbido suficientes datos biológicos de las tripulaciones se han tomado. Sí puedo diseñar algo que teóricamente amenazan tanto a los orgánicos como a los cristalinos. Estructuras, hazlo, ordenó Jack. Sam, ¿puedes manipular nuestros sistemas restantes para sobrecarga? No para destruirla, sino para obligarlo a procesar demasiado a la vez. Ya en ello, las manos del Cap Sam se movieron. Con una velocidad desesperada, puedo crear una efecto cascada a través del cristal. Redes. Cuando el virus de Anna ataque, tengo que procesar todo. Simultáneamente. Las primeras tomas de la flota iluminó el espacio a su alrededor. El barco absorbió los ataques con entusiasmo, ya empezando a adaptarse y evolucionar. Nuevas defensas. Zarcillos de cristal alcanzados. Afuera, hambrientos de más tecnología para consumir. Ahora, Jack gritó. Anna, libera el virus. Sam, inicia él. Sobrecarga. Los dedos de Anna tocaron el final. Comando, liberando el virus que creó. En los sistemas biológicos del barco. Al mismo tiempo, Sam desencadenó el cascada, enviando ondas de conflicto. Datos a través de las redes cristalinas. El efecto fue inmediato y aterrador. El casco del barco se onduló y se retorció mientras las directivas en competencia lucharon por el control. Los cristales brillaron entre colores. Rojo, azul, verde, patrones que no tenían palabras para. Dentro del puente, podrían. Siente la inteligencia que controlaba. El barco intentando procesar lo que estaba sucediendo. Está funcionando, gritó Anna. Sobre el sonido del metal tensándose y cristal. El virus le está haciendo ver todo. La vida orgánica como amenaza a sus sistemas. Pero la programación base todavía está intentándolo. Para proteger esa misma vida. El cristal. Los crecimientos comenzaron a latir erráticamente. Nuevo. Las formaciones comenzarían a crecer. Entonces. Detente y luego intenta crecer en diferentes instrucciones. Las armas que tenía preparadas para utilizar contra la flota permaneció inactiva como su. Los sistemas lucharon con la paradoja que habían creado. Mira, señaló Pete. Sus pantallas. Los patrones neuronales. El barco había absorbido fluctuaciones, causando aún más confusión en su sistemas evolucionados. No pudo decidir, ya sea para protegerlos o defenderlos. Contra ellos. Los movimientos del barco. Se volvió errático. A veces se disparaba hacia la flota, con las armas listas, solo para retroceder a medida que sus protocolos de protección. Activado. Las redes de cristal destellaron. Cada vez más rápido, tratando de encontrar una solución a un problema irresoluble. Nosotros. Necesito salir de aquí, dijo Jack, viendo cómo el caos se extendía por su sistemas de la nave. La cápsula de escape en la sección. Se aún podría estar operativo si podemos alcanzarlo antes que todo el sistema se estrella. Corrieron por los pasillos, que ahora eran más cristal que metal, observando cómo las estructuras que los rodean intentaron transformarse y fracasaron.
La inteligencia del barco quedó atrapada en un bucle, incapaz de resolver el conflicto entre proteger la vida orgánica y defendiéndose de ello. Encontraron la cápsula de escape milagrosamente sigue intacta por los crecimientos de los cristales. Mientras se apilaban, entraban y podían sentir el barco más grande, empezando a apagarse. Sus sistemas, incapaces de manejar la paradoja que tenían creado. La cápsula se lanzó al espacio, y observaron a través de su pequeño ventana mientras su barco transformado colgaba, inmóvil entre los asteroides. La flota mantuvo su posición, con las armas listas, pero no disparando como el masivo horror cristalino que había amenazado. La galaxia lentamente quedó inactiva. El virus no lo destruyó, dijo Anna. Suavemente. No se puede destruir. Es demasiado bueno para adaptarse. Pero lo atrapamos en su propia programación. Mientras sea orgánico, la vida existe, no puede actuar sin ella. Desencadenando el conflicto en su directivas. Una lanzadera militar. Se acercaron a su cápsula, preparándose para atracar. Sabían que pasarían los próximos días. Días de información, tratando de explicar lo que había pasado. Los militares lo harían. Poner en cuarentena la zona, instalar balizas. Advertencia, los barcos se alejan. El barco de cristal se convertiría en otro misterio de profundidad. Espacio. Una advertencia sobre los peligros de llevando la tecnología demasiado lejos. Jack miró. En su tripulación, el mejor equipo de salvamento que jamás haya tenido alguna vez trabajado. Ahora la gente que había salvó la galaxia de un desastre tecnológico. Horror. Habían querido encontrar algo valioso. Salvamento para hacer fortuna en él. Profundidades del espacio. En cambio, habían encontrado algo que acecharía sus sueños. Para siempre. Bueno, dijo, manejando una pequeña. Sonríe. Supongo que no podemos poner esto en nuestro informe de salvamento. El chiste fue flojo, pero se rieron de todos modos. El sonido, teñido de histeria y alivio. Detrás, ellos, la nave de cristal colgaba en el espacio. Su inteligencia atrapada en un sinfín bucle, soñando con la evolución, todo atado por su propia programación central. Como lanzadera militar acoplada a su cápsula. Echaron una última mirada al horror. Habían creado y luego se detuvieron. Se quedaría allí, congelado entre, protegiendo y consumiendo, un monumento a los peligros de dejar que la tecnología evolucione fuera de control. Y en algún lugar del galaxia, otros equipos de salvamento lo harían. Continuar su trabajo, sin saber cómo. Toda la galaxia había llegado a su fin, convirtiéndose en parte de una pesadilla viviente de cristal y metal. Su historia sería convertirse en un secreto, clasificado por militares, discutidos solo en susurros, entre los que necesitaban saber. Pero la lección permanecería. Algunas cosas es mejor dejar el espacio intacto. Algunos saltos tecnológicos que es mejor no realizar. Y a veces el mejor rescate fue uno te alejaste.